El fantasma de la carretera. Escrito y narrado por Juan Antonio Mezcua, alias John Misterio. Era viernes, serían alrededor de las 11 de la noche. Había visitado a mis padres y ya me dirigía a mi hogar. Mi madre me había pedido que me quedara a dormir en su casa, pero le dije que no. Y es que aún tenía cosas por hacer en la mía, cosas del trabajo. Subí a mi automóvil y puse un poco de música. El viaje era largo, al menos debía recorrer unos 20 kilómetros, lo que equivale a 1 hora de viaje. Comenzaba a llover y cuando esto sucede, manejo con mayor cuidado, ya que por la lluvia no puedes ver coladeras abiertas y entonces puedes sufrir un accidente. Encendí la radio y sintonicé un programa donde la gente llama para narrar historias de fantasmas. En lo personal me encanta manejar por la noche e ir escuchando historias de este tipo. Es muy emocionante ir escuchando las experiencias que algunas personas aseguran haber vivido con seres del más allá. Por un momento la lluvia se calmó, y entonces manejé más a prisa. Había pocos autos en la carretera, por lo cual pude avanzar más rápido. Aún así me faltaban al menos 10 kilómetros para llegar a mi casa. Seguí manejando. El programa terminó y entonces cambié de estación para escuchar música. Todo transcurría sin contratiempos, todo normal, hasta que de repente me di cuenta que mi estéreo comenzó a fallar. Hubo una interferencia en la frecuencia radial hasta que desapareció. Pensé que era normal, por la lluvia, ya que había comenzado a llover de nuevo. Apagué el estéreo, ya que a pesar de traer discos compactos para tocarlos, decidí no hacerlo. Ya me había aburrido de escuchar música. Seguí manejando. Serían ya 11:45 de la noche, y me faltaban al menos unos 5 kilómetros para llegar a casa. Pasé una loma. No había casas por ahí cerca. Más adelante, y como a unos 50 metros, vi a una chica que estaba ahí parada bajo la lluvia. Me pareció muy raro que ahí estuviera una jovencita, que apenas tendría unos 20 años de edad, sola, bajo la lluvia, sin importarle mojarse. Honestamente no me detuve porque sé que muchas veces esto es una trampa, que yo al detener el auto podrían asaltarme, que podría ser peligroso para mí permitirle que se subiera a mi automóvil. Me seguí de largo, pero al momento de pasar a su lado la vi perfectamente. Su vestido era claro, no puedo decir que era blanco, era color crema con flores. Tenía el cabello largo, lacio, muy delgada. Y al mirarla al rostro, vi que era una chica simpática, con la nariz respingada. Muy guapa, sinceramente. Muy guapa. Seguí mi curso y avancé al menos unos 200 metros. Por el espejo retrovisor vi que ya no estaba esta chica. Y después me sentí mal conmigo por no detenerme y ofrecerle ayuda. Quizá la habían asaltado o solo estaba esperando a que pasara el autobús. Pero quizá este ya no pasaría. Ya era demasiado tarde. Pasó por mi mente regresarme y preguntarle si necesitaba ayuda, pero no lo hice. Ya casi serían las 12 de la noche y comenzaba a tener mucho sueño. Manejaba despacio porque la lluvia nuevamente estaba fuerte. De repente mi auto comenzó a fallar y yo no lo podía creer. Pensé que el nivel del agua había subido y que se le había metido al escape del automóvil, provocando que éste se apagara. Extrañado bajé de mi auto y vi que el nivel del agua no era tan alto. No podía entender cuál era la falla que tenía mi carro, pero con una lluvia tan intensa como la que estaba, decidí ingresar y esperar a que bajara un poco para poder abrir el cofre y revisar el motor. Mientras estaba ahí, vi por el espejo retrovisor que a la distancia venía la chica que había visto metros atrás. A esa hora ya no había gente en la calle. Y para mi sorpresa, no había autos circulando, ningún coche que pasara por esta avenida donde yo me encontraba. Ella se acercó más y pude ver por el espejo retrovisor que era en verdad muy guapa. No sé por qué razón. Bueno, sí, sinceramente fue porque me pareció hermosa cuando la vi de cerca. Y entonces olvidé todo, los peligros, el riesgo. Salí del coche y le dije: «¡Hey, señorita! ¿Desea atajarse de la lluvia en mi auto?» ¿Qué pregunta tan más atrevida le había hecho? La chica parecía desorientada. Pensé que tal vez estaba borracha.
Señorita, ¿está usted bien? Ella volteó a verme y me sonrió tímidamente. Después puso cara de espantada. Hey, tranquila, le dije. No le haré daño. No corres ningún peligro conmigo. Vamos, entra a mi auto. Ya estás empapada. La chica me hizo caso. Caminó del otro lado de mi vehículo para abrir la puerta del copiloto e ingresar. Yo entré también. Después pensé, si yo fuera una persona mala, un asesino, ella ya estaría calacas. Pobre chica, se ve tan indefensa. Oye, ¿estás bien? ¿Qué haces tan tarde y sola en la calle? Ella no me contestó. Miraba hacia el frente. Ni siquiera me miraba cuando le hablaba. Me pareció extraña su actitud y yo pensé que había cometido un error al invitarla a entrar a mi auto, que tal vez padecía de sus facultades mentales. ¿Puedes llevarme más adelante?, me preguntó ella. Claro que sí, pero mi auto se ha descompuesto. No sé qué tenga, simplemente se apagó. Al terminar de decir esto, mi auto arrancó de forma inexplicable. Ni siquiera había intentado encenderlo, simplemente encendió, y esto me tomó por sorpresa. No podía negarme a hacer el favor a esta chica. Dime hacia dónde vas, quizá te pueda llevar hasta tu destino. Voy hacia el Puente de las Flores, me dijo ella. ¿Lo conoces? Claro, ahí jugaba cuando era niño. Sin decir más, me dirigí hacia allá. Solo debía desviarme un poco, pero no había mayor problema. Vaya, el cielo se está cayendo de tanta lluvia, le dije, pero ella no hizo ningún comentario. Por cierto, ¿cómo te llamas? Y ella contestó, Laura. Esto fue todo lo que dijo. Honestamente, al percatarme que era una persona antipática, me arrepentí de haberla invitado a subir a mi auto, así que aceleré para llegar lo antes posible a este lugar. De este lado la lluvia se había calmado. Llegamos al mentado puente, pero recordé que por ahí cerca no había ninguna casa a la redonda. Temí que fuera una trampa, que me quisieran asaltar. Llegamos y no me bajé del auto. La chica, sin siquiera darme las gracias, descendió y se fue caminando con dirección al puente. Se me hizo de lo más raro porque ¿qué chica siendo las 12 de la noche va a visitar un puente que no tiene ningún atractivo y que además podría ser peligroso para cualquiera? Ella se internó en este lugar y yo me marché de ahí lo más rápido que pude. No quería llevarme alguna desagradable sorpresa. Ya estaba cerca de mi casa y llegué a los 10 minutos de haber dejado a esta extraña mujer en este sitio. Ya en casa, estuve meditando sobre lo que había pasado, y hasta ese momento no le di importancia. Me bañé, cené algo ligero, y comencé a trabajar en lo que tenía pendiente. Navegando por internet, revisando mis redes sociales, vi la fotografía de la chica que había visto hacía unos minutos. En cuanto vi la imagen pensé, ¡es ella! Leí la información que venía debajo y narraba lo siguiente. Hoy se cumplen 3 años del fallecimiento de Laura, la chica que desapareció en una noche de lluvia, y que su cuerpo fue hallado en el Puente de las Flores. Su deceso sigue siendo un misterio, pues aún no se ha logrado determinar quién le quitó la vida. Al parecer, la habían ultrajado. Es todo lo que decía la nota. Y entonces recordé que escuché hablar de esto, pero no supe más. Era bien sabido que en ese puente se habían dado algunos sucesos lamentables, y que había algunas cruces de las personas que ahí habían fallecido, pero nunca, ni por curiosidad, había visto quiénes habían sido. Al ver la fotografía de Laura en internet y leer su nota, decidí ir al Puente de las Flores para buscar su cruz. Quería salir de todas dudas. Salí de mi casa. Subí a mi auto y me dirigí hacia allá. Llegué al puente en menos de 10 minutos. Cuando llegué, había dejado de llover. Me estacioné cerca del puente, tomé una linterna y me dirigí hacia allá, caminando con cuidado porque recién había llovido y podía resbalarme y tener un accidente. Con la lámpara iba iluminando por donde pisaba y encontré las cruces que estaban. Los familiares las colocaron para recordar que ahí fallecieron sus seres queridos. No encontré la cruz de Laura, y entonces comprendí muchas cosas. Era muy posible que ella no supiera que ya había fallecido. Regresé a mi casa, dejé para otro día el trabajo pendiente y comencé a investigar sobre ella.
No había mucha información sobre Laura en internet. Solo encontré un par de fotos y las desagradables imágenes del hallazgo de su cuerpo. Horrible. Al día siguiente fui con un amigo que es herrero. Le pedí que me vendiera una cruz de acero y que le pusiera el nombre de esta chica. Investigué bien sus datos y se los di. Puso su fecha de nacimiento y el día que había fallecido. 24 de mayo. Su nombre completo e incluso una fotografía de ella. Me preguntó mi amigo por qué hacía esto, que si la había conocido, pero le dije que no, que tenía mis razones para hacer esto. No quise decirle que la había visto la noche anterior. Sabía que podía tacharme de loco. La cruz me la entregó ya tarde, como a las 8 de la noche, y por algunos contratiempos que se me presentaron, se me hizo más tarde. Eran ya las 10 de la noche cuando estaba desocupado, y había pensado ir a esa hora para ir y llevar la cruz al puente, pero preferí que fuera un poco más tarde. No quería que nadie me viera colocando la cruz, porque sabía que me harían muchas preguntas, sobre todo el por qué hacía esto. Esperé a que dieran casi las 12 de la noche, más o menos a la hora en que tuve el encuentro con ella. Llegué al puente y comenzó a llover. No era de extrañarse, ya era temporada de lluvia. Abrí la cajuela de mi coche y saqué la cruz, con un poco de cemento para clavarla en la tierra. Todo lo hice con mucha rapidez. En 10 minutos ya había colocado la cruz en el lugar donde encontraron el cuerpo de Laura. Ahí, frente a la cruz, recé un Padre Nuestro y un Ave María por el descanso de ella. Me persigné y me di la vuelta para regresar a mi auto. Cuando estaba por llegar a me di cuenta que cerca de mí había una mujer. Al mirarla, me di cuenta que se trataba de Laura. Sentí mucho miedo al verla. Apenas si pude articular las siguientes palabras. Laura, ya tienes una cruz. Ya podrás descansar en paz. Ella se acercó hasta la cruz que la había colocado. La miró detenidamente. ¿Acaso es que ya fallecí?, me preguntó llorando. Sentí un nudo en la garganta y le dije, sí, Laura, has fallecido. Ella inmediatamente lanzó un desgarrador grito y desapareció ante mis asombrados ojos. Al ver esto corrí a mi auto y me fui a gran velocidad. De esto ya han pasado varios años. He cruzado por este camino muchas veces y nunca más la he visto. De vez en cuando voy al Puente de las Flores a dejarle una rosa a su cruz. A mí no me cuesta nada hacer esto, uno nunca sabe, y solo espero que cuando a mí me toque partir, lo sepa, y no ande vagando por este mundo hasta que alguien más se apiade de mi alma y me lo diga, que me ayude a descansar en paz, así como lo hice con Laura. Una historia para no dormir, escrita y narrada por Juan Antonio Mezcua. No me gusta recordar esta etapa de mi vida, pues fue la peor que he tenido. Me había quedado sin empleo y pronto el dinero que tenía ahorrado se me acabó. No tenía para pagar la renta y, como era de esperarse, me pidieron que dejara el departamento que rentaba. Le pedí a mi mejor amigo que me permitiera guardar mis cosas en su casa y él aceptó. No tenía muchas cosas en realidad, una cama, un ropero, pocos muebles y mi ropa. Pronto me vi en la necesidad de buscar un empleo y ganar dinero con urgencia, pues mi madre podía tenerme en su casa el tiempo que ella quisiera, pero su esposo, es decir, mi padrastro, no me caía bien. Lo odiaba porque no trataba bien a mi madre y no podía hacer nada. No quise seguir viviendo en la casa de ellos, y mejor me fui a la casa de varios amigos a vivir durante un tiempo, pero ya saben, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, y esos amigos me pidieron cortésmente que buscara con urgencia en dónde vivir. Al darme cuenta que estos amigos de borrachera, de parranda, no eran esos amigos que juraban serlo, decidí regresar a vivir con mi madre, a pesar de que debía soportar a mi padrastro, pero me llevé la triste sorpresa de que ella estaba enferma e internada en un hospital.
Pasé todos esos días con ella en el hospital cuidándola, hasta que llegó lo inevitable. Ella murió. Busqué a sus dos hermanos y nunca los encontré. Los teléfonos que teníamos ya no eran, y no sabía en dónde vivían. Lloré de tristeza, pero también de desesperación, pues sabía que ahora nadie podía ayudarme. Cuando busqué a mi amigo que le había encargado mis cosas, me sorprendió cuando me dijo que ya las había tirado a la basura. En realidad las había vendido y se quedó con el dinero. Él era mi última esperanza para poder sobrevivir en este tiempo. Sin mayor remedio, no me quedó otra que irme a vivir a la calle. Jamás me imaginé que terminaría viviendo en la calle como un vagabundo. Me decía para mí, esto es temporal. Pronto saldrá algo. Pronto encontraré un trabajo. Así anduve varios días, yendo de un lugar a otro, quedándome a dormir en donde me dejaran, pasando mucha hambre, comiendo lo que algunas personas tiraban en la basura. Estaba en la peor crisis de mi vida. Pasó el tiempo, varias semanas. En verdad la estaba pasando muy mal, y entonces vino la peor temporada para cualquier vagabundo, la temporada de lluvias. Era horrible mojarme y dormir con la ropa húmeda. Buscaba empleo, aunque fuera de barrendero, pero nadie me quería contratar. Y no los culpo. Era un vagabundo con la barba crecida y maloliente. Nadie me ofrecía ayuda, y yo cada vez caía más en la desesperación. Por mi mente comenzaba a aparecer la idea de terminar con esto y reunirme con mi madre, pero algo me decía, no lo hagas, espera un poco más, está por venir algo mejor. Era de noche, llovía fuertemente, no sabía ni por dónde estaba, pero estaba desesperado, muriéndome de hambre y frío. Caminé por un largo rato y observé una casa que estaba a escasos metros de mí. Me llamó la atención porque vi que no había más casas alrededor. La miré mejor cuando estuve más cerca y noté que estaba abandonada. Tenía las ventanas rotas. Era lo único, porque de lo contrario, pensaría que alguien seguía viviendo ahí o que sus dueños habían salido de viaje. ¿Podré quedarme ahí? Fue lo que me pregunté en cuanto la vi. No pierdo nada en investigarlo. Ingresé por la parte trasera de la casa. No había vecinos cerca. Nadie se dio cuenta cuando ingresé. Una vez adentro, todo era oscuridad. Había algunas ventanas con cortinas. Cuando ingresé, vi que aún habían varios muebles, mesas, sillas, una sala y una chimenea. Me acosté en un sofá que ahí había y sentí una gran paz. Nada se le compara como estar en una casa que vivir en la calle y dormir sobre unos cartones mojados. Tenía semanas que deseaba estar en un lugar así, y acostado en ese sofá me quedé dormido. No sé por cuánto tiempo. Algo, un sonido que vino de arriba, fue lo que me despertó. Pensaba que me encontraba solo y entonces entró en mí el pánico. No sabía si es que alguien estaba viviendo en esa casa y de serlo me metería en problemas, pues lo más seguro es que llamarían a la policía y me sacarían de ahí a patadas. Me incorporé y entonces escuché unas pisadas que bajaban de las escaleras hacia donde me encontraba. Sabía que no había otra opción que esperar a que esta persona bajara y entonces me presentara, ofreciendo mis disculpas por haber ingresado a este sitio. Mi sorpresa fue grande cuando vi que bajó un vagabundo igual que yo. Perdón, no sabía que en este lugar ya estaba ocupado por alguien más, pero creo que podemos compartir esta casa. Es bastante grande, ¿no te parece? Al menos por esta noche permíteme que me quede. El vagabundo tenía un semblante muy horrible. Era mucho mayor que yo, con una barba crecida, con canas. Tendría alrededor de 50 años. Él no me dijo nada, absolutamente nada. Solo pasó de largo y se dirigió hacia una habitación de la casa. Lo perdí de vista. Hacia dónde se dirigió no lo sabía. Fui detrás de él para ver qué estaba haciendo, pero no lo vi más. No sabía si había salido de la casa o si seguía ahí, oculto. Regresé al sofá en el que estaba acostado. Tenía mucho sueño y me volví a acomodar. Di por entendido que a este vagabundo no le había importado mi presencia. Al final del día él no era el dueño y yo podía estar ahí si quería o no.
Cuando intenté dormir de nuevo, escuché un grito desgarrador que vino de la parte de arriba. Me dio mucho miedo de tan solo escucharlo, así que me incorporé del sofá sin saber qué hacer. Sabía que debía subir y ver quién era la que había gritado tan horrible. Quizá necesitaba ayuda. Cuando subí, el grito volvió a escucharse y venía de una habitación que estaba al final del corredor. Ingresé a esta y ahí, acostada sobre una cama, estaba una mujer con un cuchillo clavado en el pecho. ¡Ella moría! Al verla me quedé petrificado. ¿Acaso el vagabundo que vi bajar las escaleras la había asesinado? Sabía que no podía hacer nada por ella, pues ya estaba muerta. No había más que hacer, más que salir corriendo de este lugar. Temía que alguien hubiera escuchado su grito y llamaran a la policía. Lo más seguro es que me acusaran de haberla asesinado. No había mayor remedio que salir corriendo de este lugar, y lo hice. Preferí vivir de nuevo en la calle que acabar en prisión por un crimen que no había cometido. Una vez en la calle me fui caminando despacio, aunque quería correr, pero si alguien me hubiera visto me vería sospechoso. Caminé así 2 cuadras y después corrí lo más rápido que pude hasta un parque, donde pasé la noche. Al día siguiente, por curiosidad, regresé a este lugar. Seguramente la policía ya había sido informada del crimen, pero no había nada. La casa parecía en completo silencio, sin dar alguna señal de que alguien había muerto ahí la noche anterior. Los días pasaron y nada. La curiosidad hizo que ingresara de nuevo a este lugar, con mucha precaución de no ser visto. Ingresé y me dirigí hacia la habitación donde había visto a la mujer, con el puñal clavado en su pecho, pero no había nada. ¡Nada! La cama seguía ahí, y el colchón tenía una mancha de sangre seca de varios días. Lucía bastante vieja. Me parecía difícil de explicarlo porque estuve dando vueltas por este sitio, por si acaso veía el momento en que llegara la policía con alguna ambulancia para llevarse el cuerpo. También anduve buscando a ese vagabundo con la barba encanecida, para atraparlo, para golpearlo, y de ser posible presentarlo ante la policía. Pero tampoco lo volví a ver. A este vagabundo parecía que se lo había tragado la tierra. Me parecía bastante extraño todo esto, y entonces comencé a investigar entre los vecinos por si alguien sabía algo o conocía la historia de este lugar. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me enteré que ahí, hacía años, habían asesinado a una mujer, clavándole un puñal en el corazón, y que un vagabundo con barba, encanecida, había sido el asesino, pero que al poco tiempo de ejecutar el crimen, lo habían atrapado y lo habían encarcelado, y en prisión había muerto? Al escuchar esto, me preguntaba incesantemente, ¿he visto a los fantasmas de la mujer y el vagabundo? ¿O acaso retrocedí en el tiempo? Nunca lo sabré, pero jamás olvidaré esto.